Buenas Ahora noches. sí. Ahora estamos grabando, muy bien. Bueno, excelente. ¿Se escucha bien por ahí? ¿Nos ven bien? ¿Nos escuchan Perfecto. bien? ¿Estamos bien de conectividad? Bueno, chicos, no sé si quieren arrancar alguno del resto de los líderes o los tutores que van a estar coordinando un poquito la actividad, que somos varios. Todo suyo. Perfecto. No sé si quieren que compartamos pantalla. Les damos las bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por formar parte del encuentro. No sé si quieren que ya compartamos pantalla. Dale, Caro, Adelante. compartilo más. Sí. Ver toda la pantalla, si después no se sale. Compartir. Ustedes me dicen si se ve, ¿eh? Estamos. Ahí empezaste a compartir, Caro. Ah, perfecto. Presentación. Ahí se debería ver en pantalla completa, ¿no? Sí. Exacto. Ahí está. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas a esta mesa redonda, a esta consulta con expertos. Les comentamos un poco la modalidad del encuentro, ¿no? Será en formato de ping-pong de preguntas y respuestas, preguntas que fueron dejadas en el formulario de inscripción, por lo tanto, en este momento lo que les pedimos es que tengan los micrófonos apagados durante el encuentro para tener una mayor organización. Y les recordamos que este encuentro se sitúa en el marco del posgrado en nutrición basada en plantas nivel avanzado, así que también vamos a estar respondiendo preguntas de la formación. Bueno, este encuentro se divide en 5 partes, ¿sí? Va a haber una primera sección de introducción sobre el posgrado en nutrición basada en plantas nivel avanzado, de qué se trata, algunas preguntas que nos fueron dejando en el formulario. Vamos a tener un primer bloque con preguntas dirigidas a los directores del posgrado en nutrición basada en plantas de la Universidad Nacional de Rosario. Un segundo bloque de preguntas dirigidas a las directoras del posgrado en nutrición basada en plantas de la Universidad de Buenos Aires. Y un tercer bloque de las preguntas a los directores del posgrado en nutrición basada en plantas de la Universidad Nacional de La Plata. Por último, vamos a concluir con un cierre y ahí nos pueden dejar las preguntas en el chat. Por lo tanto, durante todo el encuentro, si van surgiendo preguntas, dudas, lo que sea, nos pueden ir escribiendo y en esa última instancia las vamos a estar compartiendo. Bueno, les comentamos que tanto, bueno, quien les habla, mi nombre es Carolina Luragui, el doctor Franco Arias y el licenciado Alan Sainz. Somos los tutores del posgrado en nutrición basada en plantas nivel avanzado. Franco va a estar moderando el bloque 1, el primer bloque. Yo voy a estar dirigiendo el bloque 2 y Alan el bloque 3. Así que, bueno, cualquier cosa vamos a estar, bueno, nos pueden directamente en el chat ir agregando preguntas o lo que quieran. Bueno, comenzamos con una introducción, ¿no? ¿Por qué surgió la necesidad de armar un posgrado basado en plantas nivel avanzado? Los posgrados actuales universitarios, como el de la Universidad Nacional de La Plata, el de la Universidad Nacional de Rosario, el de UBA, el de SAMED, son para muchos profesionales el primer contacto hacia los patrones alimentarios basados en plantas y también se van abordando durante esas formaciones otros aspectos de la medicina del estilo de vida en general, ¿no? Y muchos temas, por una cuestión de tiempos, por una cuestión también de jerarquización de contenidos, hasta de decantación de información, digo yo, porque es mucha información. Quienes hicieron las formaciones sabrán que hay un vasto recorrido en muchos aspectos y hay un tiempo en el cual muchos temas quedan relegados, ¿sí? Entonces surgió esta necesidad de una
como una primera parte por la gran demanda de aquellas personas egresadas de las formaciones de las distintas ediciones, y el posgrado en nivel avanzado tiene la premisa de actualizar, por un lado, aquellas temáticas que ya están abordadas en los posgrados iniciales, por otro lado, profundizar aquellos temas que fueron abordados, no sé, quizá un poco por arriba, nos metemos más a fondo, buscando un lado B, abriendo debates. Y por otro lado, ampliar la temática. Abordamos temas que no fueron abordados en los niveles básicos, en los primeros acercamientos a la nutrición basada en plantas. Como para que quede más gráfico, le hicimos, bueno, este esquemita. Básicamente, el posgrado en nutrición basada en plantas nivel avanzado se formó con estas 3 universidades. Por un lado, tenemos el posgrado en nutrición basada en plantas de UBA, el curso de actualización de posgrado en nutrición basada en nutrición vegetariana y vegana de la Universidad Nacional de La Plata. Después, en una tercera instancia, el posgrado en nutrición basada en plantas en salud, ética y soberanía alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario. Así que estos 3 posgrados, con estos 6 directores en total, se unieron para dar inicio al posgrado en nutrición basada en plantas nivel avanzado. Es por esto que nos llegan un montón de dudas si es lo mismo, cuál es la diferencia. Bueno, la diferencia es esta, ¿no? Que se busca, por un lado, actualizar, profundizar y ampliar, ¿no? La perspectiva de la nutrición basada en plantas. ¿A quiénes está dirigido? Bueno, por lo tanto, podemos entender que está dirigido a licenciados, licenciadas en nutrición, médicos, médicas o profesionales afines a las ciencias de salud egresados de las formaciones iniciales, ¿sí? Tanto sea de UBA, de UNLP o UNR u otras instituciones o sociedades que brindan formaciones en nutrición basada en plantas que aborden contenidos necesarios y básicos para profundizar en el nivel avanzado, ¿sí? Por lo tanto, se van a abordar muchos temas. Acá les dejamos algunos, pero desde nutrientes poco jerarquizados, colina, carnitina, taurina, retinol, interacciones fármaco-nutrientes, TEA, endocrinología, salud ósea, hormonas tiroideas, por ejemplo, intolerancias y alergias alimentarias, salud mental, multivitamínicos y minerales, suplementos, disbiosis, SIBO, trastornos funcionales del sistema digestivo y cómo abordarlo desde la alimentación basada en plantas. Después, por ejemplo, creatinas, selenio, menaquinona, política y salud pública. Tenemos talleres de acuerdo a la formación de base de los profesionales de salud y luego una puesta en común, talleres de interpretación de laboratorios para médicos y talleres prácticos de armado de planes de alimentación para licenciados y licenciadas en nutrición, cómo acompañar consultantes que llevan una alimentación basada en plantas en la hospitalización y el curso del posoperatorio, por ejemplo. Obviamente pueden ver el cronograma completo, le pueden sacar una screenshot a esta diapositiva, con el QR pueden ir directamente. Vamos a tener más de 14 docentes invitados durante todo el posgrado, ¿sí? Talleres de acuerdo a tu especialidad y, por último, una presentación de trabajo final. La modalidad es 100% virtual y quincenal, arranca en marzo, terminamos en diciembre, arranca el próximo martes 12 del 3 de 18 a 21 y cualquier duda que tengan nos pueden escribir tanto en el Instagram, posgrado NBPA, o en el email, ¿sí? Para pedirnos la propuesta educativa completa. Bueno, vamos a darle voz al doctor Franco Arias en el bloque a preguntas de los directores de la Universidad Nacional de Rosario. Fran, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Caro, bueno, gracias por la presentación, por la introducción, sumamente importante para poder diferenciarlo. Buenas noches a todas las personas que estén conectadas. Y en este primer bloque vamos a hablar un poquito con quienes dirigen el posgrado de la UNR. Bueno, mi nombre es Franco Arias. Fui egresado del posgrado de nutrición basada en plantas de la UNR y junto con mis compas vamos a estar acompañando como tutores esta primera y nueva edición
del posgrado nivel de nutrición basada en plantas nivel avanzado. Así que empecemos por ella. Rocío Hernández, más conocida como @Nutriloca, es licenciada en nutrición y psicóloga social. Ella es la directora del posgrado de nutrición basada en plantas, salud, ética y soberanía alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es docente universitaria y conferencista nacional e internacional, y reciente también escritora del libro Comemos lo que somos. Y también, por otro lado, tenemos a Ariel, más conocido como Krasel. El doctor Ariel Kraselnik es médico cardiólogo, muy largo el currículum, así que lo vamos a hacer breve. Es divulgador científico, también conferencista nacional e internacional. Es profesor adjunto de la Cátedra de Fisiopatología de la Licenciatura en Nutrición de la UCEL y dirige, por supuesto, con Ro, el posgrado de nutrición acá de la UNR. Además, es presidente de SAMEP, que es la Sociedad Argentina de Medicina y el Estilo de Vida, también miembro de la Sociedad Argentina de Lípidos y de Cardiología, y un sinfín de cosas más. Pero bueno, quiero traerlo relevante a lo que es para los posgrados. Entonces, empezando con estas preguntas que fueron dejando mucho en el formulario, hay algo relevante en cuanto al nivel avanzado, que es que hay talleres, porque en la parte del proceso de aprendizaje es clave ir más allá de la teoría e ir hacia lo práctico, que es cuando se forma el concepto, ¿no? Entonces, hay un taller, y esta creo, si no me equivoco, es la pregunta, pega en el palo, que más nos hicieron. Está cerca del final del cursado, pero taller de autocuidado y la relación con la salud mental. Ro, quisiera que, bueno, nos puedas contar un poquito esto desde tu práctica, ¿no? La importancia, por un lado, cuando nos posicionamos como profesionales de dosificar la información, de trabajar en equipo, y por otro lado, a la par de cuidar la salud mental de quien consulta. Gracias, Fran. Gracias, Caro, también por la presentación. Un honor también estar acá. Me gustaría primero decir una cosa, que la división, creo yo, de los tutores, de los directores de los distintos posgrados, para que se entienda también de dónde venimos, y que, bueno, nos juntamos para hacer este gran equipo en este nuevo proyecto, ¿no? Y también porque, bueno, nos fueron haciendo, como decían Caro y Fran, nos fueron haciendo preguntas a cada uno, entonces, bueno, se recopiló desde allí. Gracias por estar acá a las 8 de la noche de un día martes. Y súper interesante esto que decís, que creo que creo que todas las personas que están acá y mis colegas acá pueden aportar también al respecto. Con respecto al autocuidado, me parece que aprender a manejar cierta distancia óptima entre el profesional y el consultante. Eso también permite poder leer ciertas cuestiones que tienen que ver con la práctica concreta, la práctica clínica, para ir dosificando la información en tanto y en cuanto esa persona lo vaya necesitando, y de esa manera poder acompañar procesos sin estar abrumando, porque quizás el abrumar a las personas también inclusive hace que nosotros nos cansemos un montón, de hecho, o nos frustremos, o aparezcan cuestiones de, sí, más que nada de frustración profesional alrededor de ese acompañamiento de un determinado proceso alimentario, que, como ya sabemos, los procesos alimentarios no son meramente nutricionales. Dentro de la nutrición o dentro de ese plato influyen y confluyen muchas otras cosas que despiertan muchas otras cosas. Bueno, y creo yo ahí desde mi lugar puedo colaborarles en cuanto a la transmisión de esto, ¿no? De aprender ciertas estrategias de autocuidado profesional y mantener sí, principalmente eso, ¿no? Ciertas cuestiones que tengan que ver con el autocuidado y obviamente con el cuidado de ese espacio, o cómo hacer de ese espacio de consulta, algo en el cual a todos nos sirva, o a todos nos vaya bien, o a todos nos funcione, o a todos los que están involucrados en esa consulta estemos, ¿no? o cuidemos nuestra salud mental. Y eso se relaciona con una de las preguntas que estaba, que ahí Fran lo comentaba ahí por arriba, pero lo comentaba en esto de la dosificación de información, como decía antes. Así que yo creo que es un aporte interesante tener estrategias de autocuidado en nuestras consultas, y esto es más derivado hacia nosotros, ¿no? Hacia los
los profesionales. Total, más que necesario y sobre todo también que habiendo tanta información, es como que en la primera consulta querés tirarle todo y capaz es un efecto contraproducente. Y bueno, creo que también un poco se desprende de los posgrados y es lo que hace, quizás lo digo a nivel personal, como lo siento tan lindo, el hecho de sentirse como una familia y de saber que podemos trabajar con otras disciplinas y que das un abordaje más integral. Total. Y Y cierro la idea con esto, que muchas veces lo que sucede es que esta infoxicación que ocurre constantemente, que acá estamos hablando de un nivel avanzado, o sea que vamos a tener inclusive como profesionales mucha más información, más aún todavía, entonces con más volumen de información que queremos como aturdir a todas las personas, y por el otro lado, esos consultantes también están infoxicados, tienen una sobredosis de confusión e información. Eso hace que naveguemos en un mar muchas veces de mucha incertidumbre, donde hay que manejarse con ciertos cuidados en esto, ¿no? Que decía cuidado de salud mental, pero profundamente lo que tiene que ver con cuidados del espacio, de la información y demás. No me quiero extender mucho, pero bueno, viene un poco por ahí. muy bueno, Ro, muy bueno. Y tocando esto de los talleres, que es de vuelta a la gran parte práctica que tiene el nivel avanzado, lo voy a llevar a él, a Ari, un poco hacia su palo, que es el tema de los exámenes complementarios. O sea, dentro, como decía Caro, de los talleres, algunos están divididos para nutricionistas, para médicos, y en la parte médica están esto de los exámenes complementarios. Ari, nos dejaron algunas preguntitas, aprovechando que sos miembro de la Sociedad Argentina de Lípidos, sobre el lipidograma, porque uno puede hacer esta distinción, ¿no? Pacientes que no han tenido ningún evento, a quienes han tenido. Bueno, si existe un perfil lipídico ideal, entre comillas, y bueno, interpretación ya sea de lipoproteína A y todas esas cosas que también vemos con frecuencia. Bueno, gracias, Fran, por la pregunta. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Eh, Gracias por las presentaciones. De vuelta, para mí es un gran placer estar acá. La verdad que armamos este posgrado y para mí estar laburando con todos ustedes, un lujazo, me encanta. Para no extenderme tanto, en relación a tu pregunta, nosotros primero tratamos de que todos los contenidos que damos, tanto en el posgrado que hacemos con RO como en este avanzado, sean bien orientados hacia la nutrición basada en plantas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que separar a veces lo que es, por ejemplo, la lipidología, la cardiología, la endocrinología, de lo que es todo eso aplicado a la persona que sigue una nutrición basada en plantas o que está consultando por eso. Dicho eso, para no extendernos en lo que son los lípidos concretamente, con mucho detalle, el perfil lipídico básico de cualquier persona, tenga una nutrición basada en plantas o tenga cualquier tipo de nutrición, tiene siempre más o menos lo mismo, ¿no? Una determinación de colesterol total, HDL, triglicéridos, con eso podrías calcular el LDL, lo podés medir también, según quieras, lo podés calcular vos fácilmente, y después lo podés extender con otras determinaciones, como ApoB, ¿sí? ApoA casi nunca hace falta, se puede medir, ¿sí? Y la lipoproteína A. Esos son el perfil lipídico básico, después se puede extender con más cosas más complejas, un lipidograma electroforético, pruebas genéticas, pero en general no es necesario. No hay una dislipidemia típica de la persona con nutrición basada en plantas, ¿no? Lo que sí vemos, capaz para enfocar tu pregunta aplicándola a lo que es nuestro campo, son algunas alteraciones más típicas que no necesariamente son patológicas, como por ejemplo niveles más bajos de colesterol. ¿Sí? Que eso es una de colesterol total y LDL. ¿eh? Y que eso es una de las principales ventajas, ¿sí? Que se suele nombrar en la literatura sobre las dietas basadas en plantas. Después podemos meternos con mucho más detalles en eso, porque no solo la concentración de lipoproteínas o de los lípidos que transportan, sino de qué pasa con esas lipoproteínas en circulación. ¿Sí? Pero bueno, para responder tu pregunta, eso sería un perfil lipídico básico, un perfil lipídico ampliado. Muy bueno, siempre es importante traerlo al campo de la nutrición basada en plantas y pensándolo en eso, en un taller que es de exámenes complementarios, también qué interesante tener esta mirada epidemiológica a nivel de la salud pública, donde más allá de que una persona, porque van a pasar, y pasa, y lo vemos, que empiezan a incursionar, a introducirse, a que estén acompañados en procesos de nutrición basada en plantas,
no dejemos de ver la realidad en nuestro contexto local, de que hay un gran predominio, una gran carga de enfermedades, de lo que son las conocidas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, bueno, a nivel cardiometabólico, la parte de las ecografías y demás, también entra mucho en conciencia con esto para no dedicarnos como que piensen que va a ser exclusivamente de lípidos. No, no. Hay muchas más cosas viendo esto de la salud pública, ¿no? Que una cosita más, a veces puede haber algunas alteraciones que preocupen a algunas personas, por ejemplo, que baje el HDL, ¿sí? Que a veces hay gente que se puede preocupar por eso hay que evaluarlo siempre en un contexto. Y bueno, es una de las cositas también que trabajamos, ¿no? En los talleres, en interpretación de estudios, en cómo poner en contexto algunas cosas que a veces pueden indicar algo malo, a veces pueden indicar algo que no es malo, a veces puede indicar incluso algo bueno, pero requiere ir un poquito más allá de capaz cosas que a mi criterio no deberían estar en los laboratorios de lípidos, que son los valores de referencia, porque hacen que la gente, incluso los médicos, hagan interpretaciones incorrectas, porque casi siempre hay que ponerlo en contexto del riesgo cardiovascular individual. Clarísimo, Ari. Y también hay unas preguntas que suele llegar, y esto lo vemos bastante, de hecho, en la práctica y apareció en el formulario, y es el lado de la parte digestiva, ¿no? Es decir, cuando empezamos a hablar de microbiota intestinal, SIBO, alergias, intolerancias, histaminosis, celiaquía, un poco por ese lado también, y para linkearlo con que hay un taller específicamente sobre esto, ¿no? Sobre síndrome del intestino irritable, entre otras cosas. Sí, nos vamos a sumergir más en la progresión de ese tipo de patologías que vemos un montón, todo lo que tenga que ver con digestivo. Acá están los colegas también que pueden ayudar muchísimo en esto, y vamos a tener invitados que están en tema un montón. Y después como Nutri, por un lado esto, ¿no? Los talleres de incumbencias, es decir, qué puede hacer desde su lugar, desde su incumbencia profesional un nutricionista, y por otro lado, qué puede hacer dentro de su incumbencia profesional un médico o médica según la especialidad que tenga. Y eso creo yo que también va a orientar y a posibilitar una práctica que, si bien no es dividida, porque después va a haber una puesta en común de todo eso, sí entender desde qué lugar uno puede ayudar. ¿Sí? Porque si no, a lo mejor queda mucha información dando vueltas y se mezclan los contenidos, uno no sabe qué hacer, ¿no? Como profesional de la salud. Así que nos vamos a meter y sumergir mucho con digestivo, desde ya. Excelente, excelente, Ro. Muy, muy bueno. Así también vamos avanzando y dándole lugar y palabras a las otras universidades hermanas. Perfecto, Fran. Bueno, a ver, vamos a dar inicio al bloque 3, que es el bloque de preguntas a las directoras de UBA. Así que, Marcelu, vayan abriendo sus micrófonos, están por ahí. No los puedo ver porque como estoy compartiendo pantalla no los veo, pero sé que están ahí. Estamos acá, Caro. Perfecto. Si no, preguntaba sola, chicos. Bueno, las voy a presentar. Bueno, voy a arrancar por la licenciada en nutrición Luciana Barreto. Ella es especialista en estadística para ciencias de salud UBA, ex residente y jefa de residentes de nutrición del Hospital Dr. Pirubano Cava, nutricionista del área programática del Hospital Dr. Pirubano Cava, docente adscripta e investigadora categorizada UBA, jefa de trabajos prácticos y encargada de enseñanza de la Cátedra de Nutrición Normal, Escuela de Nutrición UBA, es codirectora del curso de posgrado de nutrición basada en plantas en enfermedades crónicas no transmisibles, también de UBA, el curso de posgrado en nutrición basada en plantas de UBA y codirectora del curso en nutrición basada en plantas en pediatría, embarazo y lactancia de Nutrinfo y Samed. Obviamente hice un súper resumen, Lu, porque si no tenía que estar horas leyendo, se ve lo mismo con Marce. Marcela Manuza es licenciada en nutrición UBA, docente jefa de trabajos prácticos y encargada de enseñanza en la licenciatura en nutrición UBA. Es posgraduada en medicina del estilo de vida en la Universidad Ricardo Palma, Perú, en nutrición clínica, obesidad y diabetes en la Universidad de Favaloro, en desórdenes metabólicos y trastornos alimentarios Agota Ama. Bueno, y muchos posgrados más, pero lo importante es que es directora del curso de posgrado en nutrición basada en plantas de UBA, el de pediatría,
lactancia y embarazo de Nutrinfo Samed y el de enfermedades crónicas no transmisibles junto con Lu. Así que, chicas, tengo un par de preguntas para ustedes que nos estuvieron haciendo en el formulario de inscripción. Durante el posgrado nivel avanzado vamos a tener un taller destinado a licenciados y licenciadas en nutrición sobre el armado de planes, y a colación de esta temática nos dejaron algunas preguntas. Nos dice una colega que le gustaría saber cómo abordan ustedes desde su práctica profesional un plan de alimentación basada en plantas, si es que realizan cálculos en una planilla de Excel de manera individualizada, o si es posible dar una atención más general, teniendo en cuenta los nutrientes críticos o esenciales, pero sin cálculos tan estrictos. Y por otro lado, unida a esa pregunta, otra colega nos comparte que le cuesta distinguir a aquellos consultantes que se beneficiarían de una intervención nutricional más estructurada con aquellos que este tipo de intervenciones quizá le pueden ocasionar un daño, ¿no? Pensando en su salud mental, nos contaba esta colega. Y de hacer un plan o una propuesta alimentaria, ¿cómo se transmite para que no sea interpretada tan estructurada? No sé quién la quiere compartir o si quieren debatirlo entre ustedes. Bueno, puedo arrancar. Primero, gracias por las presentaciones, gracias a toda la gente que está presente por aquí y bueno, a mis queridos colegas de la salud con quienes integramos la dirección de este curso. Quiero decirles que lo venimos soñando hace un montón de tiempo y bueno, ahora se ha hecho realidad y le pusimos mucho amor y pasión. Así que bueno, creemos en esto y por eso tenemos tanto amor por este curso. Bueno, en primer lugar, les diría que depende de cada consultante, porque hay personas que van a necesitar el detalle y hay personas que vienen buscando un asesoramiento más general y esto te va a surgir de la entrevista primera que tengas con esa persona. Siempre es bueno lo que dijo Ro al principio, ¿no? Dosificar la información en la medida en la que esa persona lo va necesitando. No le voy a explicar todos los nutrientes críticos en la primera consulta, no, porque se va a ir, va a decir, no, no es para mí. Entonces, indagar un poco en qué es lo que esa persona viene a buscar en la consulta, cómo podemos acompañar a esa persona en este cambio alimentario o transición, o si ya lo viene haciendo, pero quiere empezar a hacerlo bien. Eso es lo que yo más veo en la consulta. Mirá, lo hice, pero nunca me asesoré, ahora quiero hacerlo bien. Entonces, a lo mejor, si esa persona conoce un montón de lo general, ahí podés ir un poco más a lo profundo, porque lo está necesitando. Ahora, si es al revés, también es válido empezar desde lo más general y quizás necesite o no algo más específico. Lo que sí dejar en claro es que una cucharada tamaño sopera de lentejas por día no le va a alcanzar. O sea, por eso es importante el número, que quizás te lo calculás para vos misma, decís, bueno, a ver, esta persona cuánto tendría que estar consumiendo. Para nosotros mismos y quizás nunca le bajás así tal cual estructurado, pero sí tener una referencia, porque para eso somos profesionales de la salud, que bueno, que tenemos que tener en claro a qué tenemos que apuntar para que esa persona goce de una buena salud haciendo una alimentación basada en plantas. Pero se debe acomodar a cada consultante y creo que ese es un poco el resumen basado en mi experiencia que te puedo hacer. Nunca es igual con una misma persona que con la otra y lo vas adaptando. Perfecto. No sé, Lucy, ¿vos querés agregar algo? O... No, esto sumado a lo que dijo Ro anteriormente, ¿no es cierto? De la abundancia de la información y de ir teniendo el timing de hasta dónde la persona necesita realmente y qué es lo que le es beneficioso en ese momento particular que nos está consultando. Claro, ir chequeando en ese ida y vuelta en la consulta, ¿no? Que está dispuesto a hacer la otra persona, que está necesitando, es clave. Pasamos a una próxima pregunta, porque el suplemento de vitamina B12 pareciera ser un tema saldado, chicas, y abordado en todas las formaciones sobre alimentaciones basadas en plantas, pero aún así seguimos profundizando en las preguntas.
Por un lado, aparece esta diferencia entre suplementos y especialidades médicas, ¿no? En las consultas que nos fueron dejando en algunas de ellas, nos consultan qué tan seguras son las cantidades declaradas en el envase de un suplemento vitamínico, como por ejemplo de vitamina B12, y si los suplementos vitamínicos y minerales tienen las mismas regulaciones que una especialidad médica, y de ser así, si es seguro, por ejemplo, utilizarlo en edades pediátricas. Y otra colega agrega una pregunta que podemos anexar, bueno, que tiene que ver con los suplementos de vitamina B12, que algunos de ellos tienen azúcares edulcorantes, si son adecuados para las edades pediátricas y desde qué edades podemos utilizarlos. Ujú. Bueno, justamente este tema lo abordamos en el vivo que hicimos con Franco y con Fer el viernes, porque claro, hay una distinción importante de lo que es lo regulatorio entre el suplemento dietario y la especialidad medicinal, que bueno, claramente la especialidad medicinal tiene, digamos, más controles, por lo tanto, bueno, es un tema básicamente de la regulación y de que la especialidad medicinal requiere de receta médica para el expendio de ese producto, y el suplemento dietario es de venta libre. Por lo tanto, bueno, si tiene los miligramos que dice de cada nutriente, entiendo que bueno, pues, tiene un análisis, bueno, también quizás no tan riguroso como el resto. Por otro lado, el tema de los edulcorantes, de los excipientes que tienen los suplementos, claramente en pediatría tratamos de seleccionar, sobre todo cuando se inicia la suplementación en edades muy tempranas, desde los 6 meses, de buscar suplementos que no tengan estos excipientes, porque sabemos que, diríamos, realmente no tienen, no ofrece un beneficio, al contrario, sobre todo porque son edulcorantes, y por lo tanto buscamos el suplemento dentro de lo que la persona puede adquirir según en el lugar donde está, que esté libre de estos agregados y que sea lo más básico posible. No hay una edad a partir de la cual, digamos, a partir de esta edad podemos empezar a agregar estas otras sustancias. La realidad es que sería que nunca las agregue, ese sería el consejo. No sé, otras preguntas quedaron libres, Marce. A ver, ¿alguna otra? Creo que había una más. Sí, no, fueron abordadas, sí, de seguro para las edades pediátricas. Bueno, Lu hablaba esto de seleccionar los que no tengan los excipientes. Sí, y conversarlo con cada familia, porque hay familias que están dispuestas a una cosa y otras a otra cosa, entonces siempre tiene que ser acordado. Hay familias que prefieren tal suplemento porque les resulta más fácil y vos le informás. O sea, nuestra obligación es informar para que pueda tomar decisiones con mayor información. Pero siempre apuntamos a recomendar eso, que no tenga estos agregados. Si es un suplemento dietario, debería contener lo que está declarando, si no ya es una falla del sistema que se lo aprobó, no una nuestra. Y siempre se chequea con un laboratorio. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa si estoy usando un suplemento dietario? Mirá, llega bien con la B12, tiene un valor óptimo y entonces sirve. Tal cual. Perfecto, chicas. Bueno, muchas gracias. Vamos con una última pregunta para no irnos con los tiempos. En un pasado no tan pasado, se cuestionaba la alimentación basada en plantas en cuanto a la cantidad de los hidratos de carbono que aportaba, alegando perjudicar a la salud, aumentar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como disglucemias, diabetes tipo 2. Hoy en día tenemos vasta evidencia de que esto no es así, de hecho lo contrario, pero nos dejaron una pregunta con respecto al abordaje nutricional de personas con diabetes mellitus 2. Y les pregunto, chicas, ¿es necesario abordar en la consulta, enseñarle al consultante a hacer el conteo de carbohidratos? ¿Tenemos que restringir los carbohidratos? Nos pregunta una colega, en una alimentación basada en plantas, o sea, una persona con diabetes que hace plant-based. ¿Y qué tan importante es el índice glucémico de los alimentos para estos casos? Y agrego una pregunta también que nos dejaron por ahí con respecto a la diabetes gestacional, si es posible tener un buen control glucémico cursando una diabetes gestacional y llevando una alimentación basada en plantas.
Bueno, creo que es muy difícil responder todo eso acá, son temas muy complejos. La evidencia está del lado de la alimentación basada en plantas en cuanto a control glucémico y disminución del riesgo de diabetes mellitus tipo 2, y hay algún trabajo que muestra hasta remisión, como palabra prudente, remisión y no cura, ¿no? Así que la evidencia está del lado de la alimentación basada en plantas, si bien uno por conteo puede ver que puede tener más carbohidratos, pero si es plant-based, o sea, si es integral, son de bajo impacto glucémico. Yo que he trabajado más de 15 años en un servicio de diabetes, te puedo decir que hay personas que necesitan hacer el conteo cuando están insulinizados y otras personas que no, que vos podés enseñarle cómo hacer un menor impacto glucémico sin esta necesidad. O sea, depende de cada consultante. Recuerdo un paciente consultante de 15 años que me decía que se sentaba con la calculadora a comer. Entonces eso estaba muy la cara del Ro. O sea, ¿qué estamos haciendo? Dije yo, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? Mucho ruido. Entonces, bueno, tratar de con esa persona ayudar a ayudarse, ¿no? A que encuentre lo mejor para sí mismo y que pueda tener una calidad de vida óptima, ¿no? Y que no se la pase, bueno, de esa manera. Y bueno, Lu, vos Sí, no sé si querés agregar algo en diabetes no, gestacional, más claro, que y después, posible. sí, Marce, también que, o sea, el tema del conteo de carbohidratos es una opción terapéutica a discutir con su médico tratante. Porque la Claro, realidad es que tiene que ser en conjunto, diríamos, dosis de insulina, cantidad de carbohidratos. Y en torno a lo que es diabetes gestacional, bueno, ahí nos juega muy a favor la alimentación basada en plantas, porque, bueno, hay estudios que mencionan que el aumento en el contenido de fibra está relacionado con una menor prevalencia de diabetes gestacional. Por lo tanto, es la terapéutica para la diabetes gestacional antes de que insulinicen a la persona, tratar de llevar este plan de alimentación integral basado en plantas para bajar el impacto glucémico. Así que es terapéutico. sí. Y si requiere insulinización, también una alimentación basada en plantas bien planificada es una excelente opción para tener buenos controles glucémicos, porque a veces hay que agregar insulina sí o sí, por más que vos te cuidaste un montón con la comida, hay que agregarla, porque todas las hormonas de contrarregulación de la insulina están a full en el embarazo. Entonces, bueno, pero te podés tener un excelente control glucémico con una insulinización gestacional, sí, desde ya. Perfecto, entonces veremos en este posgrado a nivel avanzado un poco más al respecto y cómo se aborda. No veo la hora de ver esa clase, chicas. Así que bueno, les agradezco por ese espacio, este espacio de preguntas, y damos lugar a el último bloque de preguntas. Así que le vamos pidiendo a Fer Luna y a Toto que vayan abriendo sus micrófonos. Y Alan, no sé si estás por ahí, amigo. Se nos fue Alan. ¿Se fue Alan? No sabemos, no lo veo, a ver. Va a probar el Ahí Pero está. no sé, Ahí está. ahora se me Ahí escucha está, ahí o está. no. Sí, sí, sí. Sí, perfecto, Alan. Ahora no los escucho yo a ustedes. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Joya, ahora los escucho. No sé por qué esto, viste, es como cuando querés hacer algo y de repente te falla, te funciona siempre y te falla. Bueno, es lo que me acabo de pasar a mí. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches. Estaba escuchando todo, estaba escuchando, pero bueno, no tenía el micrófono, después saqué el coso, me funcionaba el micrófono, pero no los podía escuchar. Pero ahora los escucho y les puedo hablar. Bueno, me toca ahora presentar a estos dos grandes profesionales de la nutrición. Yo tengo sus CVs que se van agrandando año a año de forma abismal, así que voy a pasar a presentarlos a Fernando Luna y a Eugenio Viviani Rossi, más conocido como Toto. Vamos a comenzar con Fernando. Fernando es licenciado en nutrición, recientemente, bueno, magíster en investigación biomédica por la Universidad Nacional de La Plata, bueno, por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. También es jefe de trabajos prácticos de la materia fisiopatología y dietoterapia del niño de la licenciatura en nutrición, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de La Plata. También en esa misma unidad académica es
profesor del seminario de nutrición deportiva, también es director del curso de nutrición, el curso de posgrado de nutrición vegetariana y vegana en la Universidad Nacional de La Plata con Toto. Es director del posgrado de alimentación basada en plantas y deportes, también con Toto en la plataforma de Nutrinfo, y es codirector del curso de actualización de grasas alimentarias también en la plataforma de Nutrinfo, y podría seguir, pero verdaderamente tienen un CV muy, muy, muy largo. Y también, yo sé que no lo va a decir, pero como si fuese poco, es profesor universitario en educación física. Y después tenemos también a Toto, que es médico, también por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en nutrición por la Fundación Favaloro, es docente también de la Cátedra de Fisiología, de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, director del curso de posgrado en Nutrición Vegetariana y Vegana de La Plata, uno de los cursos hermanos, hijos bueno, padres en realidad, madres de este curso. También es miembro fundador de SAMED, director de CENI, director del curso de posgrado de alimentación basada en plantas y deportes de Nutrinfo, y docente en un montón de cursos de posgrado. También ambos tienen una larga lista de evaluaciones de tesinas encima, disertaciones en congresos, son miembros de Microbiar, así que voy a terminar ahí la lectura del OCB, porque si no, no terminamos más, muchachos. Así que, una de las cosas que les quería preguntar, retomando un poco lo que es el programa de contenidos que se abordan en el NBPA, y también ciertas cosas que preguntaron en el formulario, es tema de nutrientes poco jerarquizados. Como verán, en el programa de NBPA hay un montón de nutrientes, y si hay alguien que sabe de nutrientes son estas dos personas a las que les voy a preguntar, pero fíjense que en el programa aparece colina, carnitina, retinol, creatina, selenio, menaquinona, inhibidores de absorción y demás. Una de las preguntas que había específicamente con respecto a los inhibidores de absorción venía relacionada a lo que son los oxalatos, ¿sí? Entonces, en función a los oxalatos, quería preguntarles a ustedes, como esta concepción de inhibidor de la absorción, ¿en qué medida puede afectar la absorción de nutrientes, como por ejemplo el calcio, o puede ser otro nutriente, y si deberíamos tomar a su ingesta como un factor de riesgo para el desarrollo de la litiasis renal de oxalatos? Toto, ¿querés que responda yo? Después, si querés, me complementás. Dale, dale. Bueno, buenas noches a todas, a todos, y adhiero a las palabras que mencionaron mis colegas anteriormente. Muy feliz de estar acá, y gracias a todos los que están escuchando un martes a la noche. Muy agradecido y muy contento. Bueno, los oxalatos realmente son un factor inhibidor, sobre todo muy estudiado en el contexto de la absorción del calcio. Se considera un factor que realmente inhibe la absorción de calcio, pero que tenemos un montón de estrategias para evitar ese efecto. Básicamente están en elementos de origen vegetal muy puntuales, sobre todo en lo que son vegetales de hojas verdes. Y lo importante quizás al que le preocupa, porque a ver, la magnitud del efecto no es tan grande tampoco, pero es el principal inhibidor del calcio. Entonces, si te está costando por ahí llegar a los requerimientos de calcio, lo que puedes hacer es tratar de evitar las fuentes de oxalato junto con las fuentes de calcio, o otra alternativa puede ser la cocción de las fuentes de oxalato. Si vas a usar verdura de hojas verdes, trata de que sean cocidas, porque de esa manera se baja muchísimo el contenido de este compuesto. Y después, ¿qué otra parte tenía la pregunta, Alan? Perdón. Sí, perdón, te la dije toda junta, podría habértela dicho separado, pero es si se puede tomar a la ingesta de oxalatos como un factor de riesgo para el desarrollo de la litiasis renal,
con litos en base a oxalato, ¿no? Bueno, la realidad es que cuando uno tiene una dieta alta en oxalatos, la cantidad de oxalato en orina aumenta y eso es como un factor que aumenta el riesgo que se desarrolla en cálculos. Pero ese factor que representan los oxalatos se magnifica cuando la dieta además es pobre en calcio y además que sean personas predisponentes a formar cálculos. Entonces, en estas personas quizás sí tener en cuenta estas cuestiones que te decía anteriormente, saber identificar las fuentes de oxalato y si las van a utilizar, tratar de usarlas en cocido para minimizar su contenido y además hacer una buena evaluación de su ingesta de calcio, porque de nuevo, si se combina una alta ingesta de oxalato con una baja ingesta de calcio, el riesgo en personas con mayor predisposición a formar cálculos es mayor. Excelente, excelente. Toto, no sé si querés ampliar la pregunta. No, hermoso, hermoso. Una cosa puntual que a veces veo en este mundillo amplio de las dietas basadas en plantas, muchas veces se hace abuso de los jugos vegetales y hay ciertas hojas verdes que consumidas en jugos vegetales todos los días pueden llegar a ser hojas verdes muy altas en oxalato. Espinaca, por ejemplo. Y ahí el riesgo es alto. Alto consumo de oxalato con bajo consumo de calcio, con cierta predisposición, es probable que se generen cálculos renales de oxalato de calcio. Tal cual. Bien, excelente. Y mira, Toto, me diste justo el pie para hablar de otro tema que está incluida dentro del programa, que es el famoso lado B de la nutrición basada en plantas. Que muchos de los que estamos acá, muchas de las que estamos acá, por ahí tenemos una idea a qué hacemos referencia cuando decimos el lado B de la alimentación basada en plantas, pero muchas personas que por ahí están acá no tienen esa idea. Entonces me gustaría que, ya que Fernando respondió a la primera, ahora te pregunto a vos, Toto, igual te dejo, Fer, si querés a ampliar la respuesta, pero ¿qué interpretás vos como el lado B de la alimentación basada en plantas? Bueno, teorizando un poco y también desde mi práctica en estos años y con este patrón de alimentación, primero decirles que nosotros lo que pretendemos en formaciones para profesionales es ser nosotros los que traemos esto. Es decir, para mí es muy importante que nosotros hablemos de los lados oscuros para no romantizar e idealizar tanto, porque es cierto que hay tantos beneficios para la salud individual, para la salud colectiva, para la salud planetaria de dietas plantívoras, que uno se puede enamorar de tal manera que decir, es perfecto esto, y eso no va a pasar nunca. Entonces, en primer lugar, decirles que nosotros somos los que queremos traer estos temas a debate. Y después hay muchas cosas del lado B, desde nutrientes puntuales a cosas macro típicas de los estudios científicos de nutrición. Te puedo dar un ejemplo. Hay varios trabajos que cuando se analiza la salud ósea en personas que tienen dietas basadas en plantas, y la verdad que no les va muy bien. Siempre cuando se comparan con personas que llevan dietas omnívoras o dietas vegetarianas, que se incluyen lácteos, en general la salud ósea de personas que tienen dietas 100% basadas en plantas les va peor en los trabajos científicos analizados. Después hay que pormenorizar y desmenuzar esos trabajos. Si se hicieron correcciones por variables, si se analizó vitamina D, B2, ingesta de calcio, índice de masa corporal. Pero ese es uno de los lados oscuros que veo yo. Otro que te puedo nombrar es que a veces en ciertas circunstancias no se cubre el requerimiento calórico, entonces eso lleva a que se vaya perdiendo masa muscular, se disregulen ciertas hormonas. Entre varias cosas que se me ocurren, le paso la palabra a Fer porque también sé que tiene para aportar en este tema. A ver, Fer, estás muteado justo ahí, así que desmuteate. Estaba hablando solo. Decía que cuando Alan te preguntaba, Toto, estaba pensando exactamente en la cuestión salud ósea, que es una cuestión bastante compleja porque no está del todo claro a qué se debe esa mayor prevalencia de fracturas en población vegana, porque uno de los últimos estudios que se publicó, donde justamente se vio una mayor prevalencia en veganos, hicieron un modelo
con varios ajustes, entre ellos consumo de calcio, y no seguía dando mayor prevalencia en veganos. Entonces, se hipotetizan un montón de cosas. Eso es lo interesante de la ciencia, hay que estar pendiente a ver qué pasa. Podría ser el menor peso promedio en los veganos, podría ser el menor contenido de IGF, quizás menor consumo de proteínas. Entonces, yo creo que en este tema es un lado oscuro muy importante que tenemos que estar muy atentos, pero ahí lo que tenemos que buscar en cada paciente es maximizar todos aquellos factores que nosotros podemos promover, no solo con la alimentación, sino con el estilo de vida, que garanticen o maximicen la salud ósea en este grupo de pacientes. Básicamente eso. Porque, agrego, no es condición sine qua non, es decir, no todas las personas que tienen dieta basada en planta van a tener peor salud ósea. Exacto. Sino que en estudios, en determinada cantidad de personas, cuando se los compara con otro grupo de estudio, les fue peor estadísticamente y clínicamente también. Entonces, también la idea es, bueno, esto es un punto negativo, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir eso o mejorarlo? Ese sería el desafío que planteamos en esto. Perfecto. Totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, por último, una de las cosas que sí quería traer y retomar un poquito algo, estuvieron hablando de digestivo en el primer bloque de preguntas, pero acá sí yo traigo una pregunta que tiene que ver con algo que hace un tiempo era trending topic, que un par de celebridades venían teniendo, entonces todo el mundo empezó a creer que tenía SIBO, ¿no? Entonces, volvemos a esa parte digestiva y quería preguntarle a alguno de ustedes dos que, con respecto al SIBO, ¿qué es, un poquito así brevemente, porque puede haber alguien que no sepa a qué nos referimos cuando decimos SIBO, y también cuál es el error más frecuente al momento de abordar su diagnóstico o su tratamiento, obviamente desde una perspectiva general en realidad, porque todos somos individuos, independientemente de que llevemos una alimentación basada en plantas o no, y sí, en particular, con individuos que sí llevan una alimentación basada en plantas. Así que los dejo explayarse y cualquier cosa me vuelven a preguntar. A la pregunta que fue un poco larga. Bien. Bueno, le doy la palabra a Toto ahí que lo tiene estudiado el tema. En primer lugar, que es cierto, está en boca de todo el mundo, ya sea de profesionales y de consultantes, el tema del SIBO. La definición cambia, clásicamente era sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, hoy sabemos que debería ampliarse, aunque algunos autores dicen que no, que deberían incluirse las arqueas, otros dicen que no. Otros dicen que no importa tanto el sobrecrecimiento, sino que cambie el tipo de microorganismos que habitan en delgado. Así que, como ven, no hay una definición tan clara. Hay distintas formas de diagnosticarlo, y acá creo yo que aparece uno de los principales problemas por el que todo el mundo hoy tiene, en teoría, SIBO. Es que las formas que tenemos de diagnosticar SIBO son poco sensibles, sobre todo el test de aire expirado, puede ir de un 6 al 94% la sensibilidad. Entonces, se debería pedir el estudio del test de aire expirado a personas que tienen factores de riesgo y clínica. Cuando uno tiene factores de riesgo y clínica, es que el test de aire expirado mejora la sensibilidad. ¿Qué es lo que sucede hoy, según mi criterio? No se toma tanto en cuenta los factores de riesgo y quizás sí algo de la clínica, y a todo el mundo se le pide test de aire expirado. Pero a su vez, los test de aire expirado pueden evaluarse con distintos componentes. Si yo agarro a la población sana o teóricamente sana y le pido test de aire expirado con lactulosa, un cuarto de esa población va a dar positivo. Entonces, este es un problema grande que tenemos. Está dando todo el mundo positivo porque no estamos tomando en cuenta a quién hay que pedírselo y cómo hay que pedírselo. Así todo, tenemos otro desafío, y le doy la palabra a Fer, para lo que quiera sumar, y es que en dietas plantívoras el consumo de fibra es alto. Y cuando el consumo de fibra es alto, sobre todo al principio en el que los microorganismos no están tan inducidos para fermentar la fibra, van a tener inflamación, gases, dolor. Las personas que seguro no tienen SIBO. Entonces, nosotros tenemos un desafío grande ahí de poder distinguir, ¿realmente tiene SIBO o es que no estaba acostumbrado a comer tanta fibra y cuando metió un montón de fibra
está teniendo los efectos adversos típicos de una dieta alta en fibra. Así que es un tema que a mí me gusta mucho, se está súper actualizando, y hay herramientas prácticas que podemos hacer nosotros para acompañar a los pacientes en este malestar que tienen. Tal cual. Coincido con vos, amigo, no tengo más nada que agregar. Bueno, vamos a tener Bien, varias cositas ahí. excelente. Bueno, eso para no extenderme más, eran un poco las preguntas que tenía pensado dentro de este bloque, así que podemos proseguir con la siguiente parte de este encuentro, de esta mesa redonda, que es lo de las consultas del chat. Caro, te doy la palabra para que vuelvas a moderar. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias por ese espacio de preguntas y respuestas. Nos pueden escribir en el chat si es que les quedaron alguna duda. No sé si se me está escuchando bien, sí, ¿no? Como no puedo ver, a veces Sí. me... Perfecto, bueno. Y si no hay alguna duda, no sé si quieren cerrar o cómo quieren hacer, o si cerramos con una, así abierta para los 6 directores, no sé. Hay ¿Cómo una quieren pregunta hacer? que, Caro, hoy la charlábamos a la tarde y que incluso antes de la reunión nos pareció muy interesante y que creo que es una buena porque lo linkea con una clase y de hecho esa es la idea, que es a nivel de la salud pública y de la política pública, cuáles son los desafíos que vemos, ¿no? Porque no hay que dejar de ver el contexto socioeconómico del país, a veces cuestiones de los sectores más vulnerables, cómo llegar, cuáles son, bueno, esos desafíos, las contras, etcétera. Así que me parece una buena pregunta porque también es algo que tratamos de llevar adelante. Bueno, si quieren, ahí como la tomo yo y cierro ese aspecto. En el módulo 7 vamos a abordar acerca de lo que tiene que ver con política y salud pública. No nos podemos dejar de hablar de este tipo de cuestiones que tiene que ver, que lo vinculamos también siempre desde una perspectiva de promoción de alimentaciones basadas en plantas. Y obvio que en ese aspecto hay muchísimos desafíos que tenemos, desde que, en primer lugar, reconocer qué es lo que se produce y entonces qué es lo que se consume. Creo que tenemos que partir siempre desde esa base y luego, en base a eso, entender por qué, cuáles son los actores sociales que intervienen en que eso suceda, cuáles son las políticas públicas que promueven determinado tipo de alimentos y cuáles, o cuáles son las que están ausentes en cuanto a eso. Porque lo cierto es que si las personas no tienen disponibilidad o accesibilidad de determinado tipo de alimentos, entonces probablemente su dieta o su alimentación estará marcada hacia determinado tipo de alimentos, ¿no? Y no los que quizás desde una perspectiva de salud individual, pública, planetaria, son los que se insisten en consumir, como por ejemplo comer más plantas, comer alimentos de verdad y demás, ¿no? Alimentos como se llama hoy en día reales. Por eso nos vamos a sumergir en esa conversación. Por supuesto que no vamos a tener las respuestas a todo eso, pero al menos sembrar la posibilidad de trabajar en esos aspectos. Particularmente, bueno, yo estoy maestrando en salud pública y lo cierto es que es algo que me conmueve y me convoca también, de esto de ir desde lo individual a lo colectivo constantemente y entender qué sucede con nuestros hábitos de consumo. Y obvio también esto, ¿no? De, bueno, qué hacer en contextos de crisis o en sectores más vulnerables, y bueno, todos estos desafíos que corren detrás. Y por otro lado, la introducción de productos basados en plantas, veganos, vegetarianos, llamémoslo como ustedes quieran, dentro de la línea de los ultraprocesados. Por supuesto que no vamos a meter y vamos a tener conversaciones acaloradas al respecto, comparando, si se quiere, o viendo o vislumbrando el mercado, ¿no? Que va a ocurrir y cada vez está más presente con respecto a los ultraprocesados basados en plantas, entre muchas comillas. Son todas conversaciones que quizás no tengan respuestas, pero que sí son interesantes llevarlos a cabo. Y necesario, Ro, también, que existan estos espacios de debate, de formación y de intercambio entre colegas de distintas especialidades. Así es. Totalmente. No sé si alguno más quiere aportar o ya vamos dando cierre al encuentro.
Sí, yo creo que ya para ser respetuosos del tiempo, ya estamos en hora. Obviamente que me imagino que, bueno, hablamos de una banda de cosas. Estuvo buenísimo, me encantó escucharles también. Y bueno, cualquier cosa, duda que tengan, saben que pueden escribir al posgrado, también tienen, bueno, las cuentas de Instagram, pero mejor si se canaliza al posgrado, porque a veces, sobre todo las cuentas que tienen excesivos seguidores, capaz no ven el mensaje. Pero bueno, así que estamos a la espera de eso, de que si quieren nos manden los mensajes. Nosotros estamos muy, muy contentos, muy confiados de estar laburando juntos en esta propuesta. La verdad, para nosotros es muy groso. Y bueno, les agradezco a los tutores por haber coordinado esta actividad. Estuvo muy buena. No sé si alguien más quiere decir algo. Por mí, solo agradecimiento y entusiasmo por empezar. Ya empezamos dentro de poquito, la semana que viene. No, creo que quedó súper claro, Ari. Adhiero y creo que todos adherimos a lo que dijiste. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a Caro, Alan, Franco, hermoso, un equipo de lujo. Y motivados, la semana que viene ya arrancamos. Gracias a todos por Gracias. sumarse. Muchas gracias. Muchas a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, que descansen. Adiós. Chau, chau. Buenas noches.